Bueno, feliz sábado para todos. La verdad que me alegra estar acá y me alegra ver que son muchos más que la última vez que vine, crecieron un montón. Y veo niños, qué buenos, eso es bueno, para agradecerle al Señor. Bueno, en este sábado quería compartir con ustedes una historia, pero antes de compartirla me gustaría que nos pongamos, digamos, nos situemos en un contexto, ¿no?, de la historia. Justamente tiene que ver, vamos a nombrar un par de personajes que tienen que ver con la lección, eh, pero bueno, situémonos en que después de que murió Jesús, los discípulos lo primero que hicieron fue esconderse, ¿no? Ellos desaparecieron ahí. Y justamente en el momento en que ellos desaparecieron, Dios utilizó a personas que capaz que eran impensadas, ¿no? Pero el Señor siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en esas personas impensadas, pero tan necesarias para ese momento, estaban Nicodemo y José de Arimatea, que no solamente ellos en ese momento estaban, no se habían ido a esconder, sino que justamente en el momento, Nicodemo que se escondía, en ese momento salió. Y José de Arimatea también, y ahí fueron a pedir el cuerpo de Jesús, ¿no? Y no solamente eso, sino que tenían los recursos, porque hoy en día también nos pasa que cuando alguien fallece hay gastos que afrontar, ¿no? Y bueno, eso pasaba también en la época de Jesús. Y justamente ellos dos tenían, digamos, los medios para poder cumplir con ese propósito, ¿no? De cubrir los gastos de la sepultura de Jesús y de darle un lugar digno y un lugar como estaba profetizado, ¿no? Entonces ellos estuvieron en ese momento. Y luego de eso, pasaron los días y comenzó una gran persecución contra los creyentes que se iban esparciendo, ¿no? Y en Jerusalén sobre todo. En ese contexto también estaba Pablo. Pablo era justamente el más acérrimo perseguidor de los nuevos cristianos, ¿no? Y él mismo después dice en Hechos de los Apóstoles, dice, él confiesa o dice, ¿no?, que él daba la autorización muchas veces. Y él habla de no solamente la muerte de Esteban, sino justamente de la muerte de otros cristianos también. Y de que eran encarcelados, y se ve que también eran torturados, porque dice que ellos como que confesaban, ¿no? O sea, tenían que ir en contra de sus creencias para que no lo siguieran castigando, ¿no? Y bueno, en todo ese contexto de persecución, ahí está Nicodemo, que Nicodemo dice que durante los primeros 3 años parecía como que no daba muchos frutos, pero a medida que la iglesia crecía en Jerusalén, crecía la persecución, y Nicodemo estaba ahí con sus recursos económicos. Y dice que poco a poco él fue saliendo y cada vez era más abiertamente. Dice que al principio, bueno, él cuando estaba Jesús, muchas veces truncó las intenciones de los fariseos de matar a Jesús. Y ahí también cumplió una función, porque había un momento y un tiempo, ¿no? Y después, bueno, en esos 3 años, él también siguió trabajando y con sus, digamos, empezó a salir y a ganarse enemigos, porque aquellos que alguna vez eran los que lo adulaban y demás, sus compañeros, empezaron a odiarlo a él también, ¿no? Y finalmente dice que Nicodemo murió en la pobreza. O sea, todo lo que tenía lo entregó. Murió pobre en bienes de este mundo, pero en riquezas del reino de Dios, ¿no? Fue rico. Así que eso es también para que nosotros lo tengamos en cuenta, que lo de acá realmente no tiene sentido. Y bueno, como les decía, dice que en ese momento en el que crecía la persecución en Jerusalén, los discípulos, ¿qué pasó? Se empezaron como a preocupar por la iglesia local. Y entonces dice que es medio como que habían perdido el objetivo, habían perdido de vista el hecho de que tenían que salir a predicar. Y se estaban quedando muy ahí trabajando con los hermanos de Jerusalén, porque la iglesia había crecido mucho y no querían perder a nadie. Entonces dice que el Señor permitió esa persecución para que ellos tuvieran que escapar. Y bueno, ahí vamos les quiero leer, este es Hechos de los Apóstoles, bastante viejito, pero bueno. En el capítulo 11, que dice el Evangelio en Samaria, habla de cómo ellos, luego que tuvieron que escapar, trabajaron, ¿no? Dice, al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero.
Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico. Famélico es literalmente muerto de hambre. Dice, y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Doquiera iban, sanaban los enfermos, y los pobres oían la predicación del Evangelio. Ahora habla de uno de todos ellos, que es Felipe. Y dice Felipe, uno de los 7 diáconos, ¿no? Ellos habían elegido 7 diáconos, entre ellos estaba Felipe, dice, fue de los expulsados de Jerusalén. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos como ellos todavía seguían haciendo milagros como Jesús, ¿no? El poder del Espíritu Santo que había en ellos, que ellos seguían obrando de la misma manera, y así como contamos muchas veces que cuando Jesús pasaba por una ciudad quedaban todos sanos, acá pasaba lo mismo, ¿no? O sea, ellos salieron con ese fervor, con ese ardor por compartir con otros, ¿no? Y fíjense que dice que muchos de estos nuevos creyentes que tuvieron que escapar, ¿a dónde fueron a parar? Fueron a parar a Samaria. ¿Y cómo fueron recibidos? Fueron recibidos de una manera extraordinaria. La gente los recibía bien, esperaban que ellos vinieran ahí, porque Dios ya había preparado, ¿no?, el camino. Cuando dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿no?, como vimos en la lección, era necesario no solo por ella, sino por todo ese pueblo y por todos aquellos que tenían que ir a ser refugiados en ese lugar, ¿no? Y bueno, ahí estaba Felipe trabajando y trabajando, y ahí es cuando Dios lo manda a hacer una obra. No estaba desocupado, podríamos decir que estaba tan ocupado que Dios podría haber llamado a uno desocupado, pero lo llamó a él, que estaba muy ocupado predicando, y lo llamó justamente. Esto también dice que Jesús, cuando estemos muy ocupados, nos va a llamar a hacer más trabajo todavía. Así que no debemos quejarnos de trabajo, porque el Señor nos ha elegido. Y bueno, como hablábamos, tiene cada cosa que parece a veces que no las entendemos con nuestras propias vidas también, ¿no? El Señor tiene un propósito, para todo tiene un propósito que nos trasciende, que siempre va más allá de nosotros. Y para ir a la historia que vamos a desarrollar ahora, primero quería hablarles del bautismo, que vieron que hay 3 formas de bautismo. Uno es el bautismo por aspersión, que es ese que se tira un poquito de agua así sobre la persona o sobre la cabeza de la persona. El otro que es el bautismo por afusión, que es con un poco más de agua, que se le tira agua ya directamente a la cabeza, generalmente. Y el bautismo por inmersión, que es el que nosotros practicamos, y es el bíblico, que tiene un simbolismo, ¿no? Morir a una vida que llevamos hasta ese momento y renacer a una nueva vida en Cristo. Es como resucitar, ¿no? Y a mí me encanta pensar en que es una nueva oportunidad, que si nosotros realmente lo viéramos así, ¿cuántas cosas del mundo son una oportunidad y no las dejamos pasar? Y esta oportunidad de que tener una hoja en blanco y puedas empezar de vuelta es algo maravilloso. Y a veces no le damos la importancia, o tardamos en decidirnos, o pensamos si vamos a bautizarnos, no vamos a bautizar, si vamos a aceptar a Jesús públicamente o no, y damos vueltas, ¿no? Pero es importante entender el simbolismo. Y bueno, la historia que vamos a ver ahora, sí, vamos a la Biblia y vamos a Hechos, ya les digo, Hechos 8. Hechos 8. Vamos al 8:26. En el 8 al principio habla justamente del Evangelio en Samaria. Y bueno, estaba ahí Felipe en Samaria, dice, ¿no?, cuando el Espíritu Santo lo ha llamado. Y en el 26 dice, bueno, tiene un título, Felipe y el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo,
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces ahí, mientras él estaba trabajando, ocupado, viene el Espíritu Santo y le dice, mira, te necesitamos en otro lado. Así que bueno, levantate y anda para aquel lado. Y él, ¿qué hizo? Dudó, dijo, no, pero mira, estoy muy ocupado, tengo que terminar primero esto acá. No, él fue, ¿no? Como Dios le había mandado. Y el 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces acá tenemos dos personajes, ¿no? Está Felipe y está acá el etíope, ¿no? El etíope que venía por un camino del desierto y Felipe que estaba en Samaria. Y Dios lo manda para que justo ahí en un punto ellos se crucen, ¿no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuántas veces Jesús nos habrá buscado o hasta habrá puesto a alguien frente a nosotros, ¿no? En esa encrucijada donde justo nos vamos a encontrar, ¿no? Y ellos se encontraron en el camino. Y dice que este hombre, el etíope, miren lo que dice. Dice, el cual estaba, bueno, sobre todos los tesoros de la reina, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Él venía de Etiopía, pero se ve que había escuchado de este verdadero Dios, porque no había ido a cualquier lado. ¿No? Ahí estaban, como vimos en la lección, los samaritanos viendo a dónde adorábamos, hacia acá, hacia allá, y este tío pues la tenía clara, él sabía dónde tenía que ir a adorar, y había ido a adorar a Jerusalén. Y de ahí venía, ¿no? Entonces, él, algo en su corazón él ya estaba buscando, ¿no? Y quería saber, y por eso venía acá, dice, leyendo al profeta Isaías, ¿no? Y en ese momento, en ese justo